hay gente que necesita como un empujón. Esas personas tienen una posición en un trabajo, desde ahí hay veces que lo que quieren es salir, hay veces que lo que quieren es encontrar una cosa mejor y hay veces que lo que haces es solucionar un problema laboral y llega un momento que cuando te bloqueas o alguien te ha hecho un feo y tal, entonces tú ya eres reactivo y se genera un círculo vicioso del que si no eres capaz de parar, tienes un problema. Todos queremos resolver preguntas. Un coach lo que hace son preguntas abiertas para que tú llegues a un objetivo. ¿Qué es el éxito? Todo el mundo quiere ser súper profesional, súper brillante. Algo por lo que te apetezca levantarte por la mañana. Tiene que estar alineado lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando tienen mi edad y más años descubren que no les resuena nada. Tú sigue, o sea, tu objetivo no es a corto plazo. Cómo organizar la empresa, de cómo debe ser tu relación con tus empleados. Le tienes que dedicar tiempo. Claro. Estamos aquí ya con el equipo nuevo. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí. Bienvenidos a X-Ray. ¿Quién es María a nivel personal? María empieza estudiando, por Dios, Derecho sin querer. Sin querer. Sin querer. Cuéntanos eso. Pues yo creo que mi padre quería tener una hija abogada Vale. y entonces yo siempre he sentido mucho más cerca la psicología, el entender a las personas desde pequeña. No me preguntes por qué, creo que a lo mejor esa herida que todos tenemos que dicen que solo tienes dos heridas, o sea, o tienes la del rechazo o la del abandono. Y yo me siento identificada con la herida del abandono. Vale. Y entonces a partir de ahí yo siempre he sido súper curiosa y bueno, quise estudiar psicología y mi padre me dijo, hija, no fue muy visionario, pobrecito, pero él con su mentalidad y en aquel momento me dijo, hija, es que los psicólogos se mueren de hambre. Y entonces yo dije, bueno, claro, yo de repente te dicen eso y yo no me quiero morir de hambre, ¿no? ¿Cómo voy a estudiar yo eso? ¿no? Claro, entonces pues estudié Derecho, que era, yo creo que él quería tener una hija abogada y la tuvo. De hecho, ejercí en la construcción, bueno, que tuve varias posiciones, pero estuve vinculada con el derecho de primera mano, por decirlo de alguna forma, tanto directa o indirectamente, 20 años. O sea que... Por experiencia. Sí, entonces estoy súper agradecida porque creo que ahora no estaría donde estoy, ni tendría esta forma de pensar. Creo que hay que ser agradecidos y ser capaz de darte cuenta que aunque pienses que tienes un problema, la realidad es que tienes que buscar ese para qué, ¿no? Y eso es mucho también de coach. Entonces, como no te he contestado a la pregunta que quién soy, pues no sé, soy una persona que me encanta aprender, soy súper curiosa y eso lo llevo tanto a mi parte personal como a la profesional. En mi parte personal me encanta el cine, me encanta la montaña y me parece que el cine me aporta a tener otras vidas, ¿no? Entender otras personas, otras circunstancias. La montaña me aporta porque vivimos ahora en la inmediatez, en ese momento de la IA, ¿no? El ChatGPT que te preguntas y ya te contesta, ¿no? Entonces, la montaña te dice que hay un proceso y aunque te ayude ChatGPT, Agapita, como le llamo yo, Claro. necesitas un proceso, necesitas ese aprendizaje y una madurez. ¿Cómo fue ese aprendizaje de... Al final tú empiezas, a ti siempre te llama la atención la psicología, Sí. tú quieres dedicarte a ello, entre comillas, te dicen, oye, mejor por este lado, vamos a decirlo así. Sí. Y al final tú ejerces 20 años. Sí. Y estos 20 años es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Es súper importante porque te da una serie de conocimientos y una serie de aprendizajes y una serie de experiencia e inteligencia emocional, ¿no? Que te permite hacer a día de hoy lo que haces. ¿Cómo tú has vivido estos 20 años haciendo algo que realmente no te llenaba, pero que tú seguías poniéndole todo tu empeño? Es decir, ¿cómo los viviste? Pues, mira, tengo dos hitos importantes en mi vida. Uno, que creo que es cuando empezó Internet, ¿sabes? Y que te hacías cursos y ponías una palabra, ¿no? Y yo recuerdo que me preguntaba, me hice un curso, ¿y por qué se mueve el mundo? No, porque está buscando, ¿sabes? Había la típica bolita. Y yo, una de mis primeras búsquedas que hice fue, yo siempre he pensado que tenía un cociente intelectual por debajo de la media, o sea, en fin, creencias, como todos tenemos, ¿no? Y yo lo primero que hice fue hacerme un test. De inteligencia. De inteligencia. Y dije, anda, pues si soy normal. Y luego cayó en mis manos Daniel Goleman, Inteligencia Emocional,
Y entonces me di cuenta que había otro tipo de inteligencias y entonces a partir de ahí es como empezar a mejorar y a mejorar y a iterar y a dar esos pasos, ¿no? Aunque sean con vértigo, y hacerlo. Y el segundo hito fue la crisis de la construcción. Yo iba todos los días al trabajo, yo ahí ya llevaba la dirección legal de una promotora constructora de naves industriales y yo cada día que llegaba pensaba que iba a ser el último. ¿Vale? O sea, y pensaba que este mes, yo siempre decía, este mes ya no voy a cobrar el sueldo porque esto ya se va a terminar, ¿no? Y de repente yo lo único que hacía era preguntas. Oye, ¿esto cuánto va a durar? A los expertos, supuestamente, claro, expertos, ¿quién era experto? Si nadie sabía, fíjate lo que duró la crisis de la construcción. Y entonces me di cuenta, cuando pasaron 6 meses, dije, yo no puedo vivir así. O sea, ya a mí me costaba levantarme por la mañana, era una tristeza y era, solo esperaba, es como cuando esperas las vacaciones, pues yo solo esperaba el final de mes, que bueno, el final de mes, principio de mes, quiero decir, que cobrábamos hasta el 10. O sea, era cuando cobrábamos la nómina, apañarte, o sea, hacer 1000 cosas y encima es decir, joder, cobro el 10 y era la sensación de estar agradecida. Y entonces era otro mes más. Y ahí dije, yo no puedo vivir así, esperando la nómina todos los meses. Y entonces ahí, en aquel momento ni siquiera era consciente de lo que era la resiliencia. Y a partir de ahí es como que, sin saberlo, empecé a ser resiliente, pero sin conocer el concepto. No lo conocía, lo conocí después. Esto es ignorancia pura, ¿sabes? Tanto de querer estudiar psicología y no sabía lo que era la resiliencia. ¿Y cómo definirías tú ese concepto de resiliencia? Pues el aprender de lo que te ocurre. ¿Vale? Porque a mí la crisis, yo doy gracias a la crisis de la construcción, no te voy a decir que beso a la crisis, pero sí que me agitó tanto que, bueno, yo era directora legal, esto como yo digo, yo era como un poquito, o sea, por supuesto que bajaba el barro porque es mi forma de ser, pero yo no era procesalista, es decir, yo no iba a juicios. Y entonces me quedé sin equipo, me quedé sin abogados externos procesalistas, bueno, si me quedé, me refiero a la empresa, no tenía capacidad económica para pagar todos los ingresos, o sea, todos los gastos que teníamos y me quedé casi un palo, ¿sabes? Como el anuncio, y yo, un palo. Claro. Y empecé a ejercer. O sea, yo recuerdo que claro, yo por aquel entonces tenía 30 y tantos años y yo ya tenía canas y entonces yo pensaba, menos mal que cuando me subo al estrado van a decir, esta sabe, porque tiene canas y ya tiene sobre la edad. Pero yo recuerdo la primera audiencia previa, que es como el paso previo dentro del procesal donde se propone la prueba y bueno, se propone prueba, ¿no? Tú llevas tus cosas y aparte si ha habido algo nuevo, pues ese es el momento también para proponer. Yo esa noche no dormí, que a lo mejor seguramente dormiría un poco, ¿no? Pero yo lo recuerdo como un trauma y luego mi primer juicio, o uno de los primeros, yo llego, era en Guadalajara y entonces miro, era un viernes. Entonces, normalmente hay una hoja en la puerta del juzgado, de esa sala me refiero, y te aparecen los juicios y a la hora que te toca. Y de repente veo a las 10, digo, uy, si no hay nadie más. Y yo pensando, ¿y este juez o esta jueza? Ni me acuerdo, ¿no? Yo, ¿qué vaga es? Digo, solo ha puesto un juicio, claro. O sea, yo había puesto ahí a testigos, representante legal, a mansalva, y claro, me metí en un juicio de no sé cuántas 1000 personas haciendo interrogatorios testificales, bueno. Pero yo a todo esto dije, bueno, porque además teníamos razón. Y bueno, el representante legal no tiene obligación de decir verdad. Ya está. Entonces yo tenía todas mis preguntas para que me dijera, pues sí, pues no hemos pagado, pues esto nos lo entregaron y no lo hicimos y tal. Y me pongo a hacer preguntas y me empieza a mentir. Y yo, ¡oh! Y entonces, claro, es como, ¿cómo gestionas eso? Me dio los juicios me han dado mucha agilidad mental, mucho porque esto es, y bueno, ver al juez que de repente te empieza a dejar de prestar atención, que mira para otro lado, que a lo mejor hace así, coge el móvil y yo, ¡ah! Entonces es como que tienes que volver a decir, porque señoría, y entonces claro, tienes que impactar. Y eso me ha ayudado mucho también a la comunicación. ¿Cómo te hubiera gustado vivir ese proceso de crisis? Es decir, ¿qué acompañamiento te gustaría haber tenido en lo que hemos mencionado antes, ¿no? Esa carrera profesional, una persona que te hubiera acompañado, una forma de saber hacer las cosas, ¿qué te hubiera gustado a ti? Pues no lo sé. O sea, claro, esto es como hacerse trampas al solitario. ¿Qué cambiarías, no? Yo realmente ahí estuve, en esta empresa estuve 13 años y iba para 2. Claro. Porque era en Guadalajara y yo digo,
y volver todos los días de Guadalajara. Estuve, o sea, muchos años. Entonces, ¿qué hubiera esperado? No lo sé. Sí, no te hablo más, es decir, O sea, que no es solo de esa empresa, no me refiero a qué hubieras esperado de esa empresa, sino que hubiera gustado María, es decir, María al final directora legal, ¿no? Tiene que llevar un departamento que tiene una serie de exigencias y al final yo creo que como todo el mundo, ¿no? A lo largo que va pasando su carrera o su trayectoria personal le van surgiendo dudas, ¿no? Le van surgiendo preguntas, le van surgiendo, oye, esta situación, oye, no sé si voy a cobrar, no sé si voy a llegar a... ¿Qué acompañamiento te gustaría haber tenido? ¿Te hubiera gustado que existiese pues esa figura, ¿no? Más presente o más desarrollada de gente a la que pudiese recurrir, que sean esos coaches, esos mentores, que tuvieran resuelto esas... No sé si me entiendes. Sí, me hubiera encantado. Me hubiera encantado tener esa figura, pero no la tuve. Me hubiera encantado una figura de confianza, porque hay muchas veces que lo que necesitas es esto. Lo estás viviendo, un poco que te hagan espejo, de verdad, que muchas veces lo que necesitamos es que nos escuchen. Entonces, eso sí que me hubiera gustado. Esa persona, ¿no? De tener, oye, ¿cómo te sientes? Yo por aquel entonces hacía, bueno, yo he hecho muchos tipos de terapia, que eso es parte de lo que me nutro. Yo empecé con cognitivo-conductual. En aquel entonces estuve, creo que fueron 5 años, 5 o 7, un montón de psicoanálisis. Entonces, yo tenía esa escucha, pero era una escucha un poco como era psicoanálisis, bueno, había veces que me espejaba y otras veces pues que yo soltaba allí todo y no fue suficiente. Entonces, si alguien que me hubiera dicho, oye, pues esto lo estás haciendo bien, o no te tortures, porque yo terminaba un juicio, después de haberme hecho unas preparaciones que me hacía súper exigentes, y yo salía de ahí pensando en que se me había escapado hacer una pregunta y yo ya con eso ya pensaba que iba a perder el juicio. Entonces, esa ansiedad que me hubieran ayudado a gestionarla. Eso sí que me hubiera encantado. Es decir, no te preocupes, espera la respuesta. No, ¿por qué te fustigas ya nada más terminar el juicio? Incluso antes de terminar, mi mente ya estaba diciendo, esto no lo he hecho bien, no lo he hecho bien. O sea, era un poco que me hubieran ayudado a decir, lo has hecho bien. Alguien que me hubiera visto y me hubiera dicho, oye, pues esto está muy bien. Y para la próxima, pues lo tenías en cuenta, pero acabas de empezar, ¿no? Eso me hubiera gustado, sí. Has mencionado que en ese proceso, ¿no? Para llegar a esos resultados, un concepto que es la ley del espejo. Sí. ¿Qué es la ley del espejo? Porque se habla mucho en libros, yo lo he leído en varias veces en libros sobre todo estadounidenses, ¿no? Pero es un concepto que creo que a la gente le puede venir bien, por si nos lo puedes explicar un poco más. Es que te hagan presente. ¿Vale? Que validen, o sea, es decir, que validen lo que te está pasando. Oye, lo siento, vaya movida, ¿sabes? Para mí es como una parte de escucha y de atención. Yo, por ejemplo, también colaboro con la fundación, se llama Fundación Ayo, que ayudamos a... Yo ahí soy mentí, o sea, digo mentí, no, por Dios. Mentor. Ay, Dios mío. Ellos son los mentís o los mentorizados. En este caso este año tengo 2 niñas. Una tiene 13 para 14, que es importante, porque no es lo mismo 13 para 14. Y la otra tiene 14 para 15, ¿no? Y ellas lo único que buscan en mí, porque claro, yo no soy terapeuta y yo además se lo digo, es un sitio donde las escuchen, las entiendan. Tener un espacio donde somos protagonistas y entienden lo que nos está pasando y sobre todo un sitio donde no te juzguen. Vivimos en el juicio constante, pero que lo hacemos sin querer. Lo haces, oye, esto no me gusta, ¿no? Entonces es donde te validen tus emociones, aunque sean exageradas. Pero una vez que tú validas, es como que la energía o la emoción también va bajando. ¿Por qué crees que a la gente le da tanto miedo tomar decisiones? A todos nos da tanto miedo tomar decisiones. Porque no nos gusta equivocarnos. Y ahí hay ese miedo al fracaso o al rechazo. Yo creo que las dos, ¿no? Al vivir a golpe de like, que, en fin, al final es una especie también de validación, que es complejo, pero es que vivimos en este mundo, todos lo necesitamos en cierta forma, independientemente de que estemos a gusto con nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer para intentar es que la palabra no es
incitar al fracaso, no, sino es incitar a tomar decisiones independientemente de que puedas fracasar, porque al final el fracaso te va a llevar a un aprendizaje y el aprendizaje te va a llevar a tomar una mejor decisión, ¿no? Pero si no tomas la decisión, Claro. no puedes ni acertar ni equivocarte. ¿Tú qué proceso dirías que es el más adecuado? ¿Cuál utilizas tú a la gente cuando está en ese punto de sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago? Fíjate, ya empiezo, como ya, o sea, llevo con todo este tema, independientemente de todo ese previo que he tenido de relaciones con personas y tal, pero lo que es del one-to-one, que llevo 5 años, te das cuenta cuando va a conseguir su objetivo y cuando no. Porque es eso, es hacerlo a pesar de saber que te vas a confundir o de que no va a salir bien. No te digo que te tires a la piscina sin agua, pero ser capaz de probar y decir, pues no ha salido, ¿no? Claro, pero en ese proceso, ¿tú cómo les...? Es decir, tú haces preguntas, tú acompañas, es decir, yo ahora mismo, imagínate, tengo, no sé si dejar la carrera, no es el caso, pero imagínate, no sé si dejar la carrera, al final es Sí. algo de mi carrera profesional, ¿no? Ujú, Pero yo sé que la tengo que dejar por algo, ujú. y yo tengo claro que la decisión es dejarlo. Tú, ese acompañamiento, es decir, ¿cómo lo haces? ¿Me haces preguntas? ¿Me vale, dices...? Es decir, ya. ¿cómo yo llego? Tú me haces llegar a la conclusión por mucho, pero yo creo que al final, no sé si tú opinas lo mismo, pero realmente creo que el ser humano per se sabe lo que tiene que hacer, independientemente que no lo quiera hacer. Ujú. Y yo creo que cuando tú estás haciendo Sí. algo mal, creo que tú eres consciente que estás haciendo algo mal, pero por X motivos, ¿no? Que lo que tú dices, las creencias, los pensamientos, Ujú. no lo haces. ¿Tú cómo podemos hacer o cómo te gusta hacerlo para pasar esa barrera y que la persona sí tome esa acción? Para mí es muy importante la exploración. Es decir, entender desde dónde partes, porque cada uno partimos de un punto. Y entendiendo, es como, venga, tengo los cimientos, o resulta que ya tengo un edificio y que esto no me gusta. Entonces, vamos a ver, y entonces vas explorando las opciones para generar una deconstrucción, para empezar a construir, para crear unos cimientos. Y eso se hace entendiendo a la persona. O sea, yo es algo que además trabajo desde casi, te diría, desde la intuición. Dependiendo de las conversaciones te llevan a unos sitios y entiendes a las personas desde un punto de vista o desde otro. Y eso es desde la propia exploración y acompañar desde ese punto donde ves ese punto gatillo, donde ves que le falta ahí, ¿no? Que le falta. Que está Claro. indeciso. Claro, entonces hay gente que quiere cambiar de sector, hay empresas en donde, bueno, tuve un directivo que lo que solemos hacer también es, bueno, yo pido un feedback de, oye, ¿cuáles son tus fortalezas, tus áreas de mejora? Esto es como muy orgánico también, porque si no lo vas a preguntar en ChatGPT, pues va a ser como todo más artificial, ¿no? Y bueno, recuerdo que una de las directivas, él formaba parte del comité de dirección, o sea, imagínate, las fortalezas era un renglón y las áreas de mejora eran, bueno, te puedes imaginar. Entonces, él llegó destrozado. Y entonces lo que estuvimos trabajando fue el entender que cómo de dolida estaba esa persona con él y cómo lo engrandeció. Y era principalmente pues porque no le hacía ni caso, porque él consideraba que dentro del comité de dirección cada uno tenía un departamento y precisamente este departamento, que no voy a decir cuál es porque tampoco aporta valor, ¿no? Pero él consideraba que ese departamento no era importante. Entonces no la contestaba nunca a los mails. Y entonces esa persona estaba como... ¡oh! Y es como entender y trabajar desde ahí, en este caso. Otras personas es trabajar desde que han tenido unas experiencias en el trabajo donde les han tratado mal y consideran que a lo mejor que la empatía no es un valor. O los valores como tal, de decir, oye, yo hago esto porque soy una persona íntegra, pues no, lo que hay que hacer es hacer dinero, ¿sabes? Entonces, volver a recolocar a cada persona en su sitio para que tengan una posición sólida. Y a partir de ahí, por lo menos, dices, oye, pues, ¿me va a salir bien o no? No lo sé, porque eso también lo digo. Yo no tengo aquí, no soy la bruja Lola, claro. Pero el saber, por lo menos, desde dónde lo haces. Porque cuando lo haces al tuntún, si sale bien, ha salido bien. Y si sale mal, tampoco te planteas nada. Pero cuando hay una intención en hacerlo, puedes entender
si ha salido bien o ha salido mal. ¿Qué ingredientes crees que son esenciales para que esas personas tomen las decisiones de una manera correcta? Para mí correcta no es que se puedan equivocar, para mí es coherente. Exacto, claro, que es lo que yo busco. Y para mí es fundamental que te conozcas, ¿Vale? o sea, entender cuáles son tus puntos fuertes y tus áreas de mejora y conectar con tus valores. Para mí eso es fundamental, porque con eso, una vez que tú tienes esto, conectas con tu objetivo y es un plan de acción. Pero sabes lo que tienes, incluso lo que te faltas y con qué personas puedes contar. O sea, ya a partir de ahí es como que vas generando una red para ir hacia tu objetivo. ¿Por qué esto nos enseña? Es decir, ¿por qué nos enseñan tantas cosas desde pequeños como que el río Volga pasa por Rusia, ¿no? Y no nos enseñan a saber quién es. Porque yo creo que yo estoy convencido que, bueno, no sé ellos, pero yo no lo he vivido, ¿no? Sí, bueno, yo lo he vivido por otras circunstancias, pero ¿por qué no te enseñan a pedir ese feedback y que ese feedback no sea algo negativo? ¿Por qué no te enseñan a evaluar las cosas que haces y el lugar desde que lo haces? Porque luego nos encontramos que al segundo punto es, y tú lo vives también, ves a la gente en la universidad, y es al otro punto que quiero llegar, ¿no? Y que a ver si tú nos puedes ayudar un poco, y le dices, ¿tú qué quieres hacer? Yo no tengo ni idea. Y es un problema porque el nivel de ansiedad y preocupación que esto le genera a las personas, que yo cada vez que estamos más inmersos en este proyecto, ¿no? Me doy cuenta que no es solo una cuestión de la juventud, sino que es una cuestión de los 30, de los 40, de los 50, de los 60. Y es porque creo que nunca se ha enseñado a la gente a hacer estos ejercicios de introspección, ¿no? De recopilación de datos, al igual que tú lo haces para una investigación científica, para ti, para saber cómo lo haces. ¿Cómo la gente puede hacer para estar un poco menos perdida en esa materia? Es que hay gente que tampoco ni siquiera le interesa. Pero está preocupada. Está preocupada, pero es como, pues... Lo asume y ya está. Hay gente pues que efectivamente asume o pues me voy a correr, pues me voy al gimnasio, pues me tomo un copazo. O sea, hay muchas vías que parecen que son, desde luego el alcohol no es una vía, Sí, totalmente. pero hay gente que corre de forma compulsiva y Vale. es como que yo lo he hecho también. Yo en la época de la dirección legal, en la época de la crisis, yo tenía un problema y yo corría. Me sanaba la mente, pero no solucionaba el problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que vamos mejorando, pero vamos, si tú, Adri, con la edad que tienes, todavía notas que hay un escalón, no te voy a decir yo que tengo 52. O sea, yo la inteligencia emocional, el tener tus fortalezas y tus áreas de mejora, pues las he descubierto, empecé a trabajarlas, aunque estaba en terapia, es algo que no... como que trabajas más problemas que tienes, pero no sentí, fíjate yo, sobre todo en todo el tema del psicoanálisis. Fue creo que con 45, 46, un máster que hice, que fue cuando me dijeron, pregunta tus fortalezas a las personas que te conozcan. Y me quedé loca, o sea, con 45 años. Fue la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay sobre todo las privadas, están más abiertas a esto, pero todavía en las universidades públicas yo creo que están a años luz todavía. Claro, es que yo te lo digo porque es un problema que la gente sufre desde que es muy joven y que lógicamente si no tratas tampoco cuando eres joven y lo sigues dejando pasar, pues yo te hablo que en las últimas 2 semanas a lo mejor he tenido esta conversación con 7 personas distintas, preocupadas, que no saben lo que hacer y que les genera mucha ansiedad. Pues dicen, sí, yo me meto aquí y ya voy viendo. Sí, yo me meto en el otro lado y ya voy viendo. Y yo, lógicamente, a ver, si tienes 40 años y una familia, yo entiendo que al final las circunstancias son distintas y el acompañamiento que tú tienes que hacer a esas personas es completamente distinto, ¿no? Pero para mí es triste, porque, y era la otra pregunta que te quería hacer, porque yo lo que les digo es, tú puedes saber lo que te gusta porque tú ya lo sepas desde hace tiempo, ¿no? O lo típico de, tú puedes saber lo que no te gusta porque vas probando cosas que no te gustan, ¿no? Hasta ir encontrando un poco, pero si tú no pruebas, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer?
Si no pruebas, pues es que si no pruebas... Claro, pero ahí entramos otra vez en el círculo vicioso de tengo miedo, porque si pruebo esto y la embarro, la lío, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos intentar salir de ahí? Simplemente probar, probar, probar. ¿Qué recomiendas tú, María? Yo creo esto es como los primeros experimentos con gaseosa. Es decir, imagínate, si tú tienes que hacer una ponencia o tienes que enfrentarte a un problema complejo, empieza a solucionar problemas pequeños de tu vida cotidiana. Vale. Es decir, si tú eres una persona tímida y tienes que hacer una entrevista o tienes que pasar algo que para ti es complejo, empieza a hablar con, yo qué sé, que te vas a comprar el pan y habla con el panadero o la panadera, que vas al Mercadona o al tal y hablas con... Intentar romper esas barreras donde tú llegas, haces una transacción, porque es que es maravilloso lo que te puedes encontrar. La gente responde. Yo lo hago, es que a mí me divierte mucho y entonces es, hola, ¿qué tal estás? Y la gente se queda como, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no pasa nada, tanto que puede ser que la persona esté pu, o que no tenga tiempo o que realmente tenga otro problema. Pero para mí es como hacer estas pequeñas cosas que te cuestan. Es decir, si tienes, no sé, si tienes vértigo, pues prueba la escalada segura. Quiero decir, vete a un rocódromo y empieza a que te suban un poquito con la cuerda. De una forma segura. O sea, es probar y no meterte ya en, si vas a hacer una ponencia en una sala con 200 personas. A lo mejor tienes que ser capaz de, primero, de estar en un sitio como más pequeño o probar. Eso es, o sea, para mí la clave es probar como de laboratorio. Marcarte pequeños objetivos muy pequeñitos, Sí, ¿no? Y ir sí. poco a poco. Pero yo creo que también hay muchas veces que nos fijamos en, sí, a mí me gustaría ser así, claro, pero Claro. eso son 2 años Claro. de trabajo y de ser constante. Es que además nosotros tendemos a fijarnos en personas que tienen éxito o que Vale. ya tienen un recorrido y entonces dices, yo quiero ser como esa persona. Pero lo que no te das cuenta es que esto no, un día no te levantas por la mañana y has conseguido todo lo que querías. O sea, esto no es a golpe de clic, esto es un esfuerzo. Lo que pasa es que vemos ya a la persona cuando ya ha tenido ese momento o cuando ya es más visible de forma social, a lo mejor, ¿no? Te quiero lanzar un concepto y a ver tú qué opinas. A ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo lo digo ya por si acaso dicen cualquier cosa, pero para ver tú qué piensas. Creo que constantemente el problema o el no avance de muchas personas, ¿no? De todos, es decir, de yo el primero y de todos los demás, son las excusas. Y al final lo fácil, yo estoy escuchando mucho últimamente, tal vez el último año, ¿no? Y el ejemplo es tan tonto como yo me pongo el vaso de agua aquí y tú de repente haces un movimiento y a mí se me cae. Vale, y yo te empiezo, María, es que madre mía, tal, no sé qué. Y luego está el punto de vista que te dan ese tipo de personas, ¿no? Y te dice, ya, pues que a lo mejor es que el vaso de agua No tenía que estar ahí. tenía que estar aquí. Y creo que cuando tú te empiezas a responsabilizar de todas las acciones, es decir, hay ciertas acciones, lógicamente, que son fortuitas, que son externas, que son lo que sea, ¿no? Pero quiero lanzarte este concepto para ver si tú estás de acuerdo, es responsabilízate de todas y cada una de las cosas que haces en tu día, que haces en tu vida, que haces en todo, ¿no? Sí. Porque, claro, lo fácil es, uy, esto no ha salido, la culpa es de María. O se me ha caído el agua, la culpa es de María. A lo mejor la culpa es mía. Y Claro. si yo no hago ese ejercicio, yo no puedo mejorar. Te pongo este ejemplo que es Sí. hiper tonto, pero que al final lo puedes traducir a todo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Quieres puntualizar? Estoy de acuerdo, pero con un matiz. Ojo con pensar que, o sea, me parece muy guay y yo lo hago de responsabilizarte y analizar para mejorar, pero también tampoco todo depende de ti. Claro. Hay una parte que es aceptación de las circunstancias son externas y cómo tú te amoldas, ¿no? Para mí es muy importante también la actitud. Es decir, si tú te enfrentas a cualquier situación
con ganas, va a haber, no digo que con actitud consigas el objetivo, pero sí la energía es más alta. Y de hecho hay personas que yo les digo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Porque es un tema de, cuando tú tienes actitud, haces por hacer y te mueves. Si no hay actitud, pues vas a decir, ¿por qué lo voy a hacer si no lo voy a conseguir? Totalmente. Si tuviera que decirte un valor que te gustaría ver más en la sociedad actual, ¿cuál sería? Pues mira, el que me ha venido a la mente es la integridad, pero la integridad tiene un doble filo, porque la integridad es, desde mi punto de vista, el que lo que piensas lo ejecutes. Y puede ser que, que los pensamientos no partan, ¿no? Pero sería como conectar la integridad con el concepto realmente de buena, o sea, de hacer el bien, pero el bien común, no el bien de mi interés. Un buen desde dónde lo hagas, ¿no? Exacto. Independientemente que ganes dinero, consigas cosas, etc. Claro, etc. creo que a lo mejor esto es como un poquito el bien social, de verdad que yo creo en el bien social. Y yo cuando hago todos los movimientos que intento hacer y cuando ayudo con esta fundación y cuando, aunque no conozca a alguien, le digo, oye, pues venga, si yo conectar a personas, yo todo lo hago porque realmente creo que haciendo el bien llegas más lejos que haciendo... Cualquier otra cosa, Sí. completamente. Sí. Y si tuviéramos que eliminar alguna tendencia o algún valor actual de la sociedad, ¿cuál eliminarías tú? Pues yo creo que pues por contraposición me viene a la cabeza el egoísmo. ¿Vale? Porque al final cuando tú te concentras en ti, pero de una forma negativa, porque creo que todos necesitamos nuestro espacio para crecer. Si no te cuidas, es como una delgada línea entre el bien social y el cuidarte y tener ahí, es como, son como opuestos, pero a la vez tienen que ir de la mano. ¿Qué dirías tú que es súper importante para construir una buena carrera profesional? Me viene una marcialada a la cabeza. Este es tu espacio, tú puedes decir lo que quieras. El perdón, perdonarte. De si te has equivocado, si consideras que no lo has hecho lo suficiente bien, siempre hay un momento como para volver a empezar. O sea, siempre hay un punto para volver a empezar. Cuando se acaba todo, pero se acaba es que ya desapareces de este mundo, ahí ya no hay alternativa. Mientras que hay vida, de verdad, que hay esperanza. Incluso aunque te haya pasado las circunstancias más duras, dentro de una sociedad, un Estado de Derecho, ojo, que no me voy a meter a otros países y otras circunstancias, pero en España, en general, yo creo que hay muchas opciones para poder seguir adelante. Sí, somos privilegiados, eso está claro. ¿Qué es realmente un coach? Es decir, vamos a aterrizar el concepto de coach. Es alguien que te ayuda a cumplir un objetivo haciendo preguntas abiertas. ¿Y cuál es la diferencia con un mentor? O mentor. Perfecto. Y el mentor, yo te puedo dar ideas y te guío. Vale. Otra cosa es que tú decidas hacerlo o no, pero ¿has pensado, te gustaría? El coaching es el puro, ¿eh? Yo lo digo también, oye, no hago coaching puro. Entonces mento coaching, has dicho antes. Mento coaching. ¿Tú quieres? Porque si alguien me dice, no, yo, ¿sabes? Que yo me voy a contestar a mis propias preguntas, fenomenal. También lo hago. Pero en general necesitamos como, oye, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Has pensado? Yo, por ejemplo, a mí me gusta la meditación y hay veces que digo, ¿has probado a meditar? Olvídate, pues ya está, pues coges y lo tiramos a la basura y a lo mejor, pero eso es algo que se te queda y a lo mejor dentro de un año o 5, o fíjate, yo me fui a la India en el 2009 con 2 amigas y empecé a meditar pues casi como hace con el COVID, o sea, en el 2020. Vale. O sea, pasaron muchos años hasta que yo conecté con eso. Hay veces que solo hay que dar espacio. Para hacer coaching, ¿tú crees que es mejor grupal o individual? Yo soy fan de lo individual, absolutamente.
Me parece que o sea, no es lo mismo, ni das la misma información, ni te sientes lo mismo, a no ser que tengas un grupo de confianza donde puedas explayarte, y aún así no es lo mismo. Otra cosa también es como, por un lado, hacerlo individual y luego juntar a personas donde se puedan dar feedback. Oye, pues mira, a mí me ha pasado esto, pues mira, a mí esto me solucionó. Eso también es súper rico, pero eso es como otra figura. Son dinámicas distintas. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Hazlo. Él fue mi ex jefe. Tengo muchas sombras con él y muchas luces, pero parte de todo lo que yo viví en esos 13 años es lo que soy ahora, ¿no? Entonces, yo recuerdo en ese primer juicio, y entonces me dijo, ¿qué tienes que perder? Claro. Totalmente. Entonces, hazlo. Ese sería el consejo, mejor consejo. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Bueno, por favor, no tengo ninguna duda. Lo que el viento se llevó, Sí. Escarlata. Qué bueno. La vi de muy pequeña, claro, en la televisión. O sea, porque cuando yo nací ya estaba Escarlata y wow, me conectó su resiliencia, su determinación, ese toque también del qué dirán, ¿no? Y cómo evoluciona el personaje me enamora. Y de hecho me encanta, o sea, me has tocado, ya no nos da tiempo. Soy una apasionada del cine, me encanta el cine, me encanta el cine independiente y he visto... No nos ha dado tiempo hoy. Vale, Hoy. perfecto. Otro día. Otro día volverá, seguro. Soy una amante del cine independiente y cada vez que me preguntan, es Escarlata. O sea... Si ¿hay alguna frase que te gustaría nunca haber escuchado? Una frase. No me viene ninguna, pero qué interesante porque seguramente la he borrado de la mente. Estoy ahora... Eso también vale. Sí, pues seguro. Estoy ahora haciendo, que no te lo he contado, he retomado la terapia MDR. Vale. Y entonces trabaja como los traumas. Vale. Y porque me da la sensación de que tengo todavía, a pesar de haberme trabajado mucho y como me encanta aprender, estoy trabajando desde un sitio como más inconsciente. Entonces van fluyendo. Ya te diré si me viene la frase. La que me ha venido no es algo que me hayan dicho, sino han sido acciones. Y me conecto mucho con el no valgo. Vale. Actualmente y todavía, y eso es lo que estoy trabajando en terapia. Pues tienes que hacer un vídeo con la frase. Bueno, tenemos que grabar otro. Vale. 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 Vamos a pasar a mi dinámica favorita. Mateo no me deja ya explicarla porque dice que ya la he explicado muchas veces. Pero simplemente te voy a dar esta libreta, te voy a abrir un espacio. Este espacio es tuyo. Sí, voy a quitar las gafas porque te dejo. Puedes escribir lo que quieras. Nosotros no la leemos ni lo vamos a leer, ni lo vamos a abrir. De momento, en un futuro nunca se sabe. Y cuando termines, es tuyo. Vale. Antes de ir a la pregunta final. Vale. Ahora, ¿Lo tenemos? lo tenemos. Te voy a poner aquí esto para que no lo tengas que buscar. Muchas gracias. Antes de terminar y de hacerte la pregunta final, y que es el hilo conductor del podcast, yo quiero decir una cosa. Y es que, lo que ha dicho María de ayudar es completamente verdad.
Y yo lo bromeo mucho con el equipo, ¿no? Pero es real. Literalmente, María es la embajadora número 1 y de las personas que más nos está ayudando con este proyecto, con muchísima diferencia. Es decir, entonces, de parte mía y de todo el equipo, gracias. Pero gracias de verdad. Yo se lo intento decir bastantes veces, pero creo que, como tú dices, ¿no? Cuando haces las cosas mal te tienen que dar feedback para intentar mejorarlas, pero también creo que es súper importante y a día de hoy se hace muy, muy poco, que es agradecer de corazón y cuando las personas te ayudan completamente de manera desinteresada. Y nada, yo quería decirlo porque creo que es importante agradecértelo aquí también, no solo detrás de cámaras, ¿no? Y de parte del equipo también que están igual de agradecidos que yo. Entonces ya pasamos a la última pregunta. Ya sabes un poco por qué hacemos esto. Y es simplemente dar un espacio de referencia, de conocimiento, de educación, de verdad, con el objetivo un poco de, literalmente la temática de este podcast, ¿no? Que la gente sepa dónde tirar, que la gente tenga un poco más claro qué poder hacer, que la gente tenga personas con las que inspirarse en la que realmente digan, las personas que están sentando aquí no vienen ni a promocionar nada, ni a vender nada, es decir, te vienen a contar una historia, lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, las conclusiones y llegar a un punto más desarrollado de qué es el éxito a día de hoy, ¿no? Que es el que se nos vende un poco en las redes sociales. Entonces, ¿qué es para ti el éxito, María? Para mí el éxito para mí el éxito es muy sencillo. Recuerdo un coach, porque también yo estoy en continuo crecimiento y muchas veces necesito a alguien que me espeje, y entonces me dijo, ¿cuáles son tus objetivos? Y era, me acuerdo que disfrutar del café por la mañana, salir y ver el sol, ver un atardecer, un amanecer, y me dijo, esto es muy sencillo con lo que tú disfrutas, ¿no? Y yo creo que para mí el éxito es ser capaz de disfrutar de las cosas pequeñas cotidianas. Por supuesto, teniendo una base un sitio donde dormir y unos ingresos, ¿no? Pero, teniendo eso, es disfrutar de las cosas cotidianas, de estar aquí. O sea, me hace ilusión infinita y desde ayer digo, qué bien, y esta mañana me he levantado, he estado pensando en vosotros. Así que estoy encantada de las cosas pequeñas, de verdad, del día a día.